El 5 de diciembre de 1945 hubo una misteriosa desaparición del vuelo 19, un escuadrón con 5 bombarderos TBM Avenger con 14 personas a bordo. Otro avión que iría a su rescate tampoco dejó rastro. En total, desaparecieron 27 hombres y 6 aviones. Bienvenido a Misterios a través del tiempo. Misterios a través del tiempo. El podcast donde conocerás hechos que ocurrieron y algunos que se siguen haciendo presentes. Algunos difíciles de entender, extraños e inexplicables, conspiraciones, relatos, teorías y eventos impactantes que causaron conmoción en la humanidad. Enigmas que en su mayoría siguen siendo un misterio a través del tiempo. Este es el primer capítulo del podcast. Ya saben, el podcast Misterios a través del tiempo, en el que la verdad pues he estado trabajando un poco. Creo que vamos a hablar temas bastante interesantes. No solamente misterios, sino también, como lo dice un poco en la introducción, pues son las teorías que giran alrededor de ellos, misterios, suposiciones. Y pues la verdad que qué mejor que hacerlo que con un compañero a mi lado, quien es mi padre y que a continuación pues nos puede platicar algo, presentarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Neftalí y bueno, estaremos acompañando a Danilo a través de este podcast, este programa que se llama Misterios a través del tiempo. Estaremos charlando de varios temas bastante interesantes, bastante buenos, así que no se los vayan a perder, porque bueno, estaremos realizando algunas investigaciones de temas bastante lindos, bastante interesantes. Bueno, y sobre todo decir que es una charla, no es tanto la lectura acerca del tema, el cuento, sino una plática entre dos personas que simplemente están interesadas en un tema en específico, que lo platicamos, que se nos hace interesante y que creemos que también parte de ello pues es compartirlo, compartir estos misterios, estos relatos, junto con sus teorías, lo que gira alrededor de ellos. Pero quisiera saber más que nada, ¿cómo llevas tú el hecho del el misterio, la superstición? Yo, bueno, al menos te conozco y creo que pues no, no compaginas mucho con esto de las teorías, de las cosas. Siempre tratas como de buscarle un lado científico donde puedas encontrar una explicación basada en argumentos que sean lo más reales o lo más acertados posibles. Pero cuéntame. Efectivamente, yo pienso que este tipo de temas atrae a la humanidad completa, todo mundo estamos interesados en estos enigmas, en estas cuestiones que requieren de una explicación y que muchas veces se le atribuyen a seres fantásticos, a ciencia ficción, a cuestiones paranormales, extranormales, pero que, bueno, todo debe de tener una explicación y de eso se trata precisamente, ¿verdad? De ver ese enigma, ver esa parte que, bueno, de repente creemos que no tiene explicación, pero que al final de verdad la tiene una explicación real. Y creo que comenzamos fuerte porque vamos a hablar del misterio, por así decirlo, el mayor misterio de un área geográfica en la historia de la humanidad, como lo es el Triángulo de las Bermudas. Sin duda es un lugar que destaca también, por qué no decirlo, por sus lindos paisajes, esa área de las Bermudas, pero hay algo en específico y es el misterio que esconde esta área. ¿Tú cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar sobre el Triángulo de las Bermudas? Era verdaderamente muy joven, hace unos quizá 35 o 38 años, fue que empecé a escuchar sobre ese misterio, vi por allí alguna película mexicana que me llamó mucho la atención. Y bueno, se trataba de desapariciones tanto de barcos como de aeronaves, algunas que habían salido en busca de otras extraviadas y que, bueno, habían desaparecido sin dejar rastros, sin dejar huellas. Y bueno, lo interesante es
que después te cuentan o te narran que cierto barco fantasma ha regresado, pero bueno, sin dejar ya vestigios de su tripulación. Entonces, esta es la parte interesante que a la humanidad nos llama, nos atrae. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. El día de hoy vamos a hablar acerca del Triángulo de las Bermudas nuevamente. La historia es bastante interesante. Hoy vamos a escuchar qué fue lo que detonó en realidad el misterio del Triángulo de las Bermudas. Bueno, iniciamos con un pequeño dato. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con una forma del triángulo equilátero, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950 por Edward Van Winkle Jones, periodista de Associated Press, el cual escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas y le dio a esta zona el apodo del Triángulo del Diablo. Pero no fue hasta 1964 cuando el escritor Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en su libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área en particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. Ok, vamos a iniciar con la historia, lo que detonó la fama del misterio del Triángulo de las Bermudas. De acuerdo con el escritor fantástico Charles Burns, el caso consistía en que varios aviadores navales simplemente desaparecieron después de que informaran de varios efectos visuales extraños, una afirmación que no es completamente acertada. Además, Berlitz afirmó que, debido a que los restos de los TBM Avenger flotarían por largos periodos de tiempo, estos debieron ser encontrados al día siguiente, considerando que esos días se registró con una marea tranquila y un cielo despejado. Sin embargo, no solo no pudieron ser encontrados, sino que un avión de búsqueda y rescate de la Marina que mandaron también se perdió. Adicionalmente, la intriga se incrementó al conocer que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. El caso principalmente consiste, te lo explico en pocas palabras, que una serie de aviones que no eran precisamente de combate salían del puerto de Fort Lauderdale, comandados por el teniente Charles Taylor, un teniente experimentado que llevaría a sus alumnos a una expedición normal. Bueno, si estás en la Marina yo creo que es una expedición normal porque llevar a tus alumnos de vuelo al área del Triángulo de las Bermudas pues no es algo que pase todos los días. Y durante el transcurso del viaje consistía en tirar unas pequeñas bombas de ensayo. Pero en esta parte es donde inician los problemas. Después del segundo viraje, una voz no identificada preguntó a Powers, uno de los alumnos pilotos, lo que su compás indicaba, pero Powers estaba perdido. No sé dónde estamos. Parece que nos perdimos después del segundo viraje. Un aparato en el suelo de la base militar percibió este intercambio de radio e informó inmediatamente a la base de Fort Lauderdale que había posibilidades de que un avión se hubiera perdido. Después, dijo por frecuencia de radio: aquí FT-74, para el avión o barco que se llama Powers. Identifíquese para que le podamos ayudar. La respuesta tardó, pero finalmente un hombre que se identificó como FT-28, el cual era el teniente Taylor, contestó: mis dos compás quebraron. Quisiera llegar a Fort Lauderdale, Florida. Estoy arriba de tierra. Pienso estar arriba de los Cay, pero no sé dónde exactamente, y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale. Un instructor de la base le informó que estaba lejos de los Cays. Tenía que volar hacia el norte.
o sea, poner su ala izquierda del lado del sol, pero aparentemente el líder estaba tan confundido que ya no podía determinar su posición. Sin embargo, era un piloto experimentado. Pensaba que estaba arriba de Florida Keys, pero en realidad estaba arriba de una de las islas de las Bahamas. Hay que saber que el teniente Taylor no tenía su reloj, herramienta indispensable para la navegación. Alrededor de las 4:45, el FT-28, el teniente Taylor, declaró: ponemos rumbo a 0:30 grados durante 45 minutos. Después iremos a pleno norte. Estaremos seguros de no estar en el Golfo de México. Aquella decisión condenó a los 5 aparatos, dirigiéndose hacia el norte arriba de las Bahamas en vez de las Florida Keys. Taylor llevaba su formación en plena mar en vez de las tierras salvadoras de Florida. El líder no se había dado cuenta de que había volado tanto hacia el este por las Bahamas y por una razón indeterminada pensaba haberse dirigido hacia el sur, por las Florida Keys. Esta idea, a la cual se había agarrado tan fuertemente durante el resto del vuelo, tuvo consecuencias fatales. Para el personal del suelo, Taylor y sus alumnos estaban perdidos. Propuso a Taylor pasar en la frecuencia de emergencia, pero Taylor se negó a hacerlo para no perder contacto radio con sus 4 compañeros de equipo. Por las 5 de la tarde, Taylor anunció un cambio de dirección. Ponemos rumbo a 0:90 grados por 10 minutos. Los 5 aviones se dirigían pleno al este y se alejaban cada vez más de las costas. En el mismo momento, uno de sus compañeros se pudo escuchar en la frecuencia: no se puede. Si nos fuéramos por el oeste, podríamos acercarnos fácilmente de la base. Diríjanse hacia el oeste. El pánico empezó a ganar a los miembros del vuelo 19. Para agregarle más problemas aún, el mal tiempo llegó, con vientos fuertes y un mar violento, y los contactos de radio se hicieron cada vez peor. A las 5:15, un mensaje corto de Taylor indicó que el vuelo 19 se dirigía hacia el oeste. A las 6:20, el teniente Taylor entendió que las probabilidades de llegar a las costas eran muy débiles. Pidió a sus compañeros de vuelo: quédense en formación pegada, se puede que americemos. En cuanto uno de vosotros tenga menos de 40 litros de gasolina en sus reservas, bajaremos todos juntos. Las estaciones de radio llegaron a estimar la posición del vuelo 19 en un radio de 60 kilómetros alrededor del punto de 29 grados norte y 79 grados oeste. Los 5 Avenger estaban seguramente en el norte de las Bahamas, bastante lejos de las costas de Florida, pero las malas transmisiones de radio no permitieron dar esta información al equipaje. A las 7:04 se escuchó un mensaje de radio débil, que probablemente haya sido interferencia. Únicamente se pudo reconocer la sintonía en el mensaje. Era la última transmisión de radio del vuelo que se haya oído. Los aviones tenían bastante gas como para volar hasta las 8 de la noche. Después, seguramente se sumieron en el este de las costas de Florida, engullidos por las olas y enviados a los fondos en pocos segundos. ¿Qué tal la historia? Está realmente interesante. Estuve bastante atento escuchando cómo, bueno, las brújulas, ¿verdad? Se perdieron. Hubo algo que las destrozó, algo que hizo que esas brújulas se volvieran locas y que estos personajes pues no pudieran encontrar el regreso a su base militar, ¿verdad? Entonces, bueno, es bastante interesante esta historia. Sí, estaban como básicamente totalmente perdidos, totalmente desubicados, y creo que hay algo muy importante que es la parte del teniente Taylor. El teniente Taylor, pues sobre todas las cosas, yo creo que él mismo tuvo de más confianza en él. Él pues no dudó ni un segundo de sus acciones, y parte de eso, yo creo que parte del accidente también se debe a la necedad del teniente Taylor. Bien, era un tipo con bastante experiencia según la narración y bueno, confiaba demasiado en él, ¿verdad?
en su ubicación sensorial, su posición respecto, pues tú sabes, a las estrellas, al Sol en este caso, ubicaban su ala derecha hacia el Sol. Entonces él de esa manera pensó que podría salir y bueno, un manejo, un término es hacia el este y tantos minutos, ¿verdad? Y ellos sabían a través de esa velocidad hacia dónde lograrían llegar. Pero bueno, aquí encontramos a un teniente que confiaba definitivamente en él, pero bueno, las cosas no le resultaron allí en el Triángulo del Diablo. Todas las investigaciones hechas por navíos y aviones para encontrarlos, llevadas hasta la noche del 10 de diciembre de 1945, fueron un fracaso. Nada permitió localizar el lugar exacto de la desaparición del vuelo 19, ni encontrar algunos restos. Las investigaciones fueron abandonadas, siendo el clima muy malo. Se supone que zozobraron en algún lugar del este de la península de Florida, mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son esencialmente exactos. No describe algunos detalles importantes. La visión de un experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose en una tarde soleada es inexacta. Para cuando se recibió la última transmisión del radio del vuelo 19, había comenzado el tiempo tormentoso. Tanto el líder del vuelo, el teniente Charles Carroll Taylor, tenía experiencia de combate y un tiempo de vuelo significativo, pero al mismo tiempo tenía muy poca experiencia en esa área en particular. Taylor fue descrito como un líder calmado y confiado. En cambio, las transmisiones del radio del vuelo 19, como las relatamos, revelaron a un Taylor desorientado, con una carencia de confianza en sus decisiones y completamente perdido. Además, las afirmaciones exageradas establecían que todos los aviones tuvieron problemas con sus brújulas. Sin embargo, los informes navales y registros escritos de las conversaciones entre el teniente Taylor y otros pilotos del vuelo 19 no indicaban esto. En cuanto al informe de la Marina, se afirmó que el informe original atribuyó el accidente a la confusión del comandante de vuelo. El teniente Taylor previamente había abandonado su nave en 2 ocasiones en medio del Pacífico, después de haberse perdido, para regresar al portaaviones. Sin embargo, el informe se alteró para retratar otra situación debido a los deseos de su familia. El único misterio para la Marina estadounidense es dónde se estrellaron los aviones del vuelo 19. En 1991, 46 años después, los restos de 5 Avengers fueron descubiertos frente a las costas de Florida, pero los números de serie del motor revelaron que no era el vuelo 19. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció sin dejar rastro durante la búsqueda del vuelo 19, tal como Berlitz declaró en su libro. Esto incrementó las especulaciones sobre fenómenos naturales y el Triángulo de las Bermudas, y aunque Berlitz aludió en su libro a la casualidad sobre el Triángulo de las Bermudas, se formula en cierto modo que algunos puntos también son misteriosos y desconocidos, cuando de hecho no lo fueron. Ahora vamos a escuchar un poco la parte introvertida, la parte de lo que a todo el mundo le gusta hablar, de lo que a todo el mundo nos gusta hablar, nos gusta creer, que es las teorías, vaya, que giran alrededor de ellas. Voy a proceder a leerlas. Entre las teorías que más destacan, encontramos la de los extraterrestres, portales a otra dimensión y cambios en el espacio y el tiempo. Los más incrédulos apuntan a la lógica, errores humanos y fenómenos climatológicos, y a las matemáticas. Es una de las áreas más transitadas del mundo, tanto por mar como por aire, la puerta de entrada a gran parte de Estados Unidos, México y el Caribe, pero los misterios y las teorías normalmente nos gustan más que el sentido común. Algunas personas sostienen que el Triángulo de las Bermudas es en realidad el lugar donde está hundida la ciudad perdida de la Atlántida. Esta supuestamente sociedad avanzada para su época, de lo que mucho se teoriza, pero poco se ha descubierto, usaba cristales de fuego. Hay quienes sostienen que los problemas se generan en la zona que son justamente por estos cristales, que seguirían activos. La teoría de los seres marinos y espaciales. En la antigüedad, los marineros inventaron leyendas de monstruos gigantes en la zona del Triángulo de las Bermudas. Con el hallazgo de calamares gigantes, se dispersaron algunas dudas. Hoy este tipo de explicaciones se adjudica a los ovnis. Algunas personas sostienen que el área en realidad es una estación extraterrestre, donde las personas son succionadas por seres superiores para ser estudiadas. ¿Qué opinas
acerca de las teorías que giran alrededor del triángulo. Sí, efectivamente, al ser humano es la parte que nos gusta escuchar. Siempre atribuimos a seres extraordinarios, a seres extranormales, paranormales. Siempre buscamos una explicación rápida y la salida, bueno, es buscar ese tipo de personajes am, gigantescos o con poderes sobrenaturales que son los que crean este tipo de situaciones, como el caso del Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Entonces, es la explicación pues más rápida que el ser humano le da a este tipo de cuestiones paranormales, como el caso de los marineros, que seguramente habían visto algún calamar gigante de los que sabemos que existen y que bueno, atribuían que podía capturar y hundir completo un barco, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que también hay personas que han estudiado este tipo de cuestiones paranormales y que seguramente tendrán una explicación más confiable. Y obviamente las vamos a escuchar a continuación, pues queremos también saber la parte del desmentimiento de lo que es el Triángulo de las Bermudas, porque en realidad pues es una leyenda bastante interesante, bastante bonita, que ha atravesado pues yo creo que décadas y más décadas. Pero vamos a escuchar la parte científica, la parte teórica y adelante, ¿puede explicárnoslos por favor de lo que ha preparado? Sí, efectivamente. Oceanógrafos británicos de la Universidad de Southampton creen haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas, una zona que no registra una tasa de desapariciones mayor ni es la más peligrosa que cualquier otra extensión del océano. Según esta teoría, expuesta en la serie documental El Enigma del Triángulo de las Bermudas, emitida en la cadena británica Canal 5, la explicación a la desaparición repentina de embarcaciones y aviones en el también llamado Triángulo del Diablo la podemos encontrar en las condiciones favorables que allí se dan para la generación de olas gigantes. Argumentan que hay tormentas al sur y al norte que se unen y que han llegado a medir hasta 30 metros. Mientras más grande es el barco, peor es el daño que les ocasionan estas olas, explicaba el oceanógrafo y doctor Simón Boxall. Pero, ¿cómo se explica la desaparición de aviones que sobrevuelan por encima de los 30 metros de altura? Pues, además de las condiciones climatológicas y el error humano, existen otro factor que altera el comportamiento del instrumento nato de los navegantes, la brújula. La zona del Triángulo de las Bermudas cuenta con varias islas que fueron formadas debido a la actividad volcánica hace millones de años, las cuales desprendieron de sus erupciones un material llamado magnetita. Se han encontrado yacimientos enormes de magnetita en la zona del Triángulo de las Bermudas. Este curioso material, a pesar de ser más débil que otros imanes, es capaz de alterar las agujas de las brújulas. ¿Cómo ves, Danilo? Sí, efectivamente, ahí lo tenemos. El otro día, bueno, ya tiene bastante. Creo que estábamos viendo, ¿no? El documental del Triángulo de las Bermudas en National Geographic, parece. Sí, así es. Y pues también escuché sobre esa teoría, sobre el tema de la magnetita y yo creo que es algo muy, muy convincente. Porque, o sea, hablamos de que hace millones de años el área del Triángulo de las Bermudas, pues, fue un área totalmente llena de volcanes, algunos todavía, pero creo que están sumergidos y que las islas, pues, son eso, son la formación bueno, fueron ocasionadas por las erupciones de volcanes, es como más bien como fueron creadas las islas. Y en el documental recuerdo que esclarecían la forma en la que habían llegado ahí y de hecho hacían la prueba de la magnetita sobre la brújula y
les invito a que lo vean en YouTube. Hay algunos videos bastante interesantes sobre cómo influye la magnetita en el movimiento de los imanes. Sin duda, pues, un tema bastante interesante, bastante intrigante. Yo me la he pasado bastante bien y he aprendido mucho, bueno, durante la investigación del tema, pues fue bastante tiempo de investigación. Vi algunos videos, estuve investigando por diferentes fuentes, no nada más Wikipedia. Y yo creo que hay que, a pesar de que las leyendas que giran alrededor de algunas historias, de algunos relatos, mm, a pesar de que sean desmentidas, de que sean refutadas con información científica, pues hay que mantener, ¿no? Esa intriga, esa intriga que genera en nosotros, que nos dice, wow, ¿cómo es que pasa? ¿Por qué pasa? Y siempre también mirar el lado no tan escéptico y dejarnos ir, ¿no? Por algunas suposiciones. Yo sé que tal vez no parece lo más lógico del mundo, pero creo que eso es lo que mantiene vivo más que nada las leyendas. Así es, ese tipo de narraciones son las que, bueno, le dan sabor a ese tipo de cuestiones que se suscitan en nuestro planeta, ¿no? Y que esa explicación, pues, que te mantiene alerta y te mantiene hasta con miedo, es lo que permite que tengamos atención a las leyendas y podamos seguir creyendo y echando a volar nuestra imaginación. Y bueno, una investigación ya más científica, pues de repente te dice, pues se hace de esta manera y como que se pierde aquel interés. Pero bueno, existen muchas historias, muchas leyendas y muchos misterios por descubrir y por conocer su realidad, Danilo. Y algunos que no tienen aún explicación, que son algunos de los que vamos a estar hablando aquí. Tenemos ya pensados algunos en mente. No solamente queremos hablar sobre un misterio en específico, sino también hablar sobre un programa, porque no solamente hablando de teorías. No sé, se me ocurre ahora la existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos después de haber pasado por el largo viaje de la vida. Sería bastante interesante, pero bueno, por el momento creo que hemos llegado al final del primer capítulo, del primer podcast. Si nos notaron un poco nerviosos es porque efectivamente lo estamos. Y sin embargo, esperamos que les haya gustado, que los haya entretenido un buen rato, los 30 minutos que estuvimos aquí. Eh, ¿Algo que quieras agregar? No, solamente que bueno que sigan el programa, estaremos investigando temas bastante interesantes para todos los amantes de estos enigmas, ¿verdad? Y bueno, estaremos tratando de estar subiendo este tipo de conversaciones e investigaciones. Así que bueno, la invitación es para que le den me gusta y que pues nos sigan a través de este podcast. Bueno, pues ahí está la invitación. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Y nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.